Monetarias y Bancarias 2020, que se titula Desafíos y perspectivas de los bancos centrales en las economías latinoamericanas y otros emergentes, en el que se debatirá acerca del impacto de la pandemia en los países emergentes y en desarrollo, con especial foco en los países de la región, y sus principales desafíos macroeconómicos a futuro. Contaremos en este panel con las exposiciones de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Hyun-Sung Shin, que es asesor económico y jefe de investigación del Banco de Pagos Internacionales, y el presidente ejecutivo del Fondo Latinoamericano de Reservas, José Darío Uribe, quien también se desempeñó como gerente general del Banco Central de Colombia. Germán Feldman, soy economista jefe del banco. En esta actividad va a participar también Sergio Boyechesen, vicepresidente del Banco Central. Y en el marco del segundo panel de las jornadas tenemos el privilegio de contar con la doctora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Previamente se desempeñó como secretaria general adjunta de gestión en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y cumplió tareas como jefa de gabinete y como jefa adjunta de gabinete de Kofi Annan, entonces secretario general de las Naciones Unidas. Ha sido profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha publicado numerosos artículos sobre desarrollo sostenible, políticas públicas, medio ambiente y participación pública. Alicia, el escenario es tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy. Así es que si me permiten, paso de inmediato a la presentación que tenemos preparada el día de hoy. Esta es una presentación que tiene tiene 5 temas en realidad, ¿verdad? Uno de ellos es el desempeño de la economía regional, su evolución, las perspectivas para el 2020 y los efectos externos. Obviamente estamos ante una lenta recuperación, un entorno mundial muy complicado, como ustedes mismos han expresado, pero también la recuperación está marcada por una vulnerabilidad financiera del entorno internacional, sobre todo con una deuda muy alta, que la deuda mundial a finales de 2019 alcanzó 320% del PIB, y desde luego el sistema financiero pues enfrenta caídas de rentabilidad que se pueden traducir en una reducción de crédito y liquidez en el futuro. Así es de que también quiero simplemente mencionar algunas condicionantes fiscales y monetarias y sin duda algunas de las medidas que han tomado los países, muy importantes, ¿verdad? Y los bancos centrales, por cierto, y desde luego los desafíos que enfrenta nuestra región frente al financiamiento internacional. Lo que yo quisiera transmitir son mensajes muy concretos. La pandemia ha tenido impactos muy graves en lo económico, en lo productivo, en lo social, pero lo que nosotros queremos transmitir hoy día es que las secuelas van a ser más largas de lo esperado. Es decir, vamos a tener una crisis de mediano plazo en el crecimiento, la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la productividad. Y la verdad es que retomar niveles de actividad económica a niveles precrisis 2019 será mucho más lento que en la crisis subprime, ¿verdad? Y desde luego nosotros vemos que para la recuperación social y económica será esencial mantener estas políticas activas, tanto monetarias como fiscales, dentro de un marco, obviamente, de sostenibilidad de los ingresos y de acceso, ojalá, al financiamiento internacional. Entonces, eso es un poquito lo que yo quería hoy día presentarles y decirles que también tenemos algunas sugerencias de cómo lograr una mejor distribución de la liquidez global, sobre todo para darle más espacio a los países de renta media. Como decía, esta es la peor crisis en 100 años, ¿verdad? Implica una caída. Fíjense que el fondo, por cierto, Alejandro Werner salió diciendo que la caída que ellos estiman es de menos 8,1, la nuestra es de menos 9,1, no la hemos modificado. Nos seguimos quedando con menos 9,1, pero sobre todo un PIB per cápita que será igual al del 2010, una década perdida de menos 9,9, y un cierre de 2.7 millones de empresas con un desempleo realmente que puede llegar hasta 44 millones de personas, una pobreza que podría alcanzar a 231 millones y 96 millones de personas en la pobreza extrema. Esto sin considerar las medidas que ya se están tomando. Nosotros en el panorama social a finales de noviembre vamos a indicar cómo pueden ser niveles menores, ¿verdad?,
de pobreza y de pobreza extrema. No muy menores, de todos modos. Aquí hablamos de 37,3 y 15,6. Puede que reduzcamos 2 puntos porcentuales con las medidas que están tomando los países. Aún así sigue siendo una pobreza muy alta. Y tenemos 40 millones de hogares no conectados a Internet. Creo que esto es lo que realmente también tenemos que evaluar en esta crisis. Las fuertes caídas que nosotros hemos visto en 2020, sobre todo están relacionadas con la inversión, ¿verdad? Eso es muy preocupante porque al no tener inversión, la recuperación económica se complica muchísimo. El consumo privado también por las medidas de confinamiento, en fin. Y por supuesto las exportaciones. Nosotros estamos viendo una caída de menos 11,5 en las exportaciones de bienes y servicios en la región. Es muy alto y así pues la recuperación se complica. A diferencia de la crisis subprime, la recuperación del nivel de actividad será mucho más lenta. Si tuviéramos una tasa promedio de crecimiento de 3%, ¿verdad? Supongamos que la reactivación se da en el 2021 con mejores niveles de 3%, llegaríamos al nivel de 2019 en 2023. Ahora, si nos vamos a la tasa promedio de la última década, ¿verdad? Que es el segundo, la línea verde, que es la década que nos ha hecho crecer en la última década 1,8%, llegaríamos en el 2025 a niveles de 2019. Y si siguiéramos la tasa promedio del último sexenio, que fue el peor de la región, entre 2014 y 2019, de 0,4, nos tardaríamos incluso una década y tal vez ni llegamos. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es la continuidad de políticas macroeconómicas que deben mantenerse para crecer con igualdad y sostenibilidad. Es decir, cierto que necesitamos un marco de sostenibilidad, pero necesitamos mantener una política fiscal activa y una política monetaria expansiva, tanto convencional como no convencional. Y, por cierto, fortalecer la regulación de los flujos de capitales y macroprudencial para preservar la estabilidad de corto y mediano plazo. Y aquí, pues, la cooperación internacional es fundamental. La pandemia, sin duda, nos cambió la orientación de la política fiscal, que se enfocaba en el mediano plazo a reducir el déficit primario, que en 2016 era de 1,1 y en 2019 resultó en 0,6. Pero el gasto de capital fue la variable de ajuste, sin lugar a dudas, y los presupuestos aprobados en 2019 para este año estaban con esta tendencia también. Entonces, la verdad es que la pandemia destacó la importancia de la acción pública y vemos que hay esfuerzos muy importantes para mitigar los efectos sociales y económicos. Entonces, la política fiscal se vuelve a convertir en una herramienta esencial para enfrentar los choques sociales y macroeconómicos. Y nosotros vemos que, muy ligado, por cierto, a el gasto público que han tenido que ejercer los países, pues tenemos un crecimiento del gasto al 25,4% de niveles del 17 al 25 y con un déficit de menos 8,4. Ahora, parte de esta subida, ¿verdad? También tiene que ver con la caída del PIB, ¿verdad? El denominador. Y por supuesto también sucede lo mismo con la caída de los ingresos, ¿verdad? Que hay una parte, 71% de la variación se explica por la caída del PIB, en tanto que 29% sí se explica por el mayor gasto que se ha tenido en la región. Ahora, el problema es que este es el nivel deficitario del PIB más amplio desde 1950. Es un déficit fiscal histórico, sin precedentes. Y bueno, aquí vemos cuáles son las etapas que hemos vivido en nuestra región. Lo quisimos hacer con una visión histórica justamente para tener claridad al respecto. Tenemos distintas formas de financiamiento para realmente que estos esfuerzos fiscales, digamos, que han hecho los países, ¿verdad? Por un lado, han hecho esfuerzos fiscales de 4,1% del PIB, ¿verdad? Esto es directamente para transferencias, ingresos básicos, ingresos de emergencia y garantías estatales de crédito hasta 10%, ¿verdad? Y nosotros hemos visto que en los planes de emergencia, por ejemplo, en el caso de Argentina, pues ha habido un esfuerzo fiscal de
4,9%, muy importante para las condiciones que vive Argentina, por supuesto. Y ha habido reasignaciones presupuestarias, colocaciones de bonos soberanos en mercados internacionales por 24,000 millones, por 30,000 millones de dólares entre marzo y septiembre, y uso de fondos soberanos en países como Chile, Colombia, México, Panamá y Trinidad y Tobago, y por supuesto financiamiento de instituciones multilaterales de crédito, como es el caso de países que han podido acceder al Banco Mundial, al Fondo Monetario y también a la banca regional. Ha habido 17 países que han recibido financiamiento del fondo y 4 que tienen líneas de crédito flexible, como ya sabemos, Chile, Colombia, México y Perú. Ahora, el desafío de mantener una política fiscal activa en un contexto de mayor endeudamiento, creo que ese es el tema más central que estamos enfrentando, ¿verdad? Porque ahí, lógicamente, nuestra región ha aumentado su endeudamiento en 9,3 puntos porcentuales del PIB, resultando, por cierto, en el mayor déficit primario y el nivel más alto, como yo decía, en 20 años. Y también el Caribe, ¿verdad?, que tiene un promedio de 68,8%, pero tenemos países dentro del Caribe como Barbados, que está por encima de 119%, o Belice, o Jamaica, que está por encima de 92,9%. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que el pago de intereses nos va comiendo también una parte muy importante del gasto público. Por ejemplo, hay países que tienen que pagar intereses por encima de 2,7% del PIB, y esto realmente es un tema muy relevante. Mantener la política fiscal expansiva, ¿verdad?, requiere sin duda de un marco de sostenibilidad centrado en los ingresos. Y aquí nosotros estamos comparando la OCDE con nosotros, ¿verdad? Y vemos que tenemos que subir la recaudación tributaria, eliminar los espacios de evasión y de elusión que alcanzan 6,1% del PIB, fortalecer la recaudación tributaria, sobre todo el impuesto a la renta de las personas físicas, las corporaciones, extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, y también a la economía digital, que es una de las grandes ganadoras de esta pandemia, y desde luego la renuncia tributaria, el gasto tributario que la región hace para dar ciertos privilegios, obviamente, a empresas, a personas físicas o morales, es de 3,7% del PIB, y nosotros lo que decimos es evaluémoslo para ver si lo estamos orientando bien o no. Nosotros, al compararnos con la OCDE, vemos que la OCDE tiene el doble de recaudación en la renta, ¿verdad? Lo mismo sucede en el caso de contribuciones. No es lo mismo en el caso del IVA, ahí nosotros le ganamos a la OCDE, sin duda, ¿verdad? Pero en los otros casos, tanto de renta como de contribuciones sociales, ¿verdad?, la OCDE nos lleva por encima. Entonces, nosotros, ¿cómo vincular la política fiscal activa entre el corto y el mediano plazo? Por supuesto, el gasto público, que es lo que están haciendo los países, hay que orientarlo, sí, sin duda, al impulso a la demanda, sobre todo lo que se ha hecho consumo a los hogares, pero tenemos que poner también el ojo en la inversión. Yo ayer participé en una reunión muy interesante, el miércoles, con el ministro Guzmán, y los empresarios hablaban de la importancia de tener un shock de inversión, proyectos intensivos en empleo y sostenibilidad ambiental, ¿verdad? Y creo que hay áreas como la infraestructura, el transporte, la tecnología digital, las energías renovables y no, que nos pueden ayudar a avanzar. Y sobre todo en Argentina, la agroindustria, que es tan importante. El impulso a la oferta, financiar la liquidez de las MIPYMES, es decir, micro, pequeñas y medianas, y por supuesto mirar los sectores más afectados, que son los de servicios, restaurantes, en fin. ¿Y cómo incentivar el desarrollo productivo? Nosotros hablamos de la inclusión digital, ¿verdad? Incluso hemos propuesto una canasta básica digital que representaría un costo de 1% del PIB para llegar a estos 40 millones de hogares que no tienen conectividad y que muchos se encuentran en zonas rurales, el 70%, más del 70%. Pero creo que a la larga tenemos que llegar a la universalización de los sistemas de protección social. Esta pandemia nos mostró claramente que tenemos graves brechas en los sistemas de salud y de protección social. Necesitamos universalizar esta infraestructura de la salud. Y, por cierto, la educación, un sector perdedor en esta instancia, con afectación muy fuerte en las mujeres, por cierto, y en la economía del cuidado.
La inflación ha tenido una tendencia descendiente desde 2015 y se ha acentuado en los primeros 6 meses del 2020. Al cierre de junio 2020, 23 economías registraban una inflación interanual inferior al 3%, 4 países más que en junio del 2019. Este es el mayor número de países con una inflación menor del 3% desde junio del 2006. La inflación regional a junio de 2020 es 2,1%, habiendo sido de 3,1% en diciembre de 2019. Esta dinámica se ha observado en América del Sur, América Central y México. El Caribe ha sido la excepción, fundamentalmente por la dinámica de Surinam, que ha visto incrementar su inflación desde febrero de 2020 a tasas de 2 dígitos. ¿Es buena la baja inflación para la reactivación? La baja inflación refleja una débil demanda agregada, en especial el consumo, y por lo tanto en sí misma dice mucho del comportamiento de los agentes, bajo gasto de consumidores e inversionistas. Así es que una inflación tan baja en un contexto como el actual no es buena. Nos dice que la demanda agregada está muy por debajo de su nivel potencial o de largo plazo, que hay recursos ociosos y un bajo nivel de gasto de los agentes económicos, debido al aislamiento social, con cierre de empresas y empleos y merma en ingresos de todos los agentes. Incluso en algunos países se han observado tasas de inflación negativas. Pero a su vez, una inflación baja, de niveles históricos, da espacio a las autoridades monetarias a adoptar políticas expansivas, ajustando a la baja la tasa de política monetaria, los encajes legales y, en general, expandiendo los agregados monetarios, estimulando menores tasas activas y por esta vía estimulando la demanda de créditos. De igual manera, tasas de inflación bajas han posibilitado el uso de instrumentos no convencionales para financiar al fisco y a las grandes empresas. Respecto a las políticas convencionales, ¿verdad? Lo que podemos decir aquí es que efectivamente ha habido tasas descendientes en 13 países, tasas monetarias descendientes en 13 países, tanto los que manejan agregados como metas inflacionarias, y esto pues ha sido positivo en el sentido de que durante el 2019, ¿verdad? Esto ha sido para expandir liquidez, aunque claro, digamos, lo que a nosotros nos preocupa es que estas bajas tasas de interés no necesariamente han conducido a mayor inversión. Ese es el tema central que deberíamos mirar. La gran mayoría de los bancos centrales de la región han adoptado medidas no convencionales. Fíjense, 27 países, obviamente nadie ve la tabla, pero queremos mostrarles que tenemos esta información muy detallada. Nosotros vemos que hay un mayor pragmatismo, sin duda, en donde ha habido 27 países que han adoptado medidas de cofinanciamiento de programas crediticios al sector público, 11 países de financiamiento directo al sector público, 10 países que han hecho compra de títulos públicos. Pero quizás lo más relevante es sin duda que ha habido, yo creo que una adquisición masiva de activos en las balanzas, en los balances de las instituciones financieras y la verdad que este financiamiento directo al fisco, así como entrega de reservas internacionales y títulos públicos en el mercado primario, pues son temas muy interesantes y la idea es ver si esto se puede mantener, ¿verdad? Un poco más de tiempo. Sin duda, hay reglas macroprudenciales que deben adoptarse, ¿verdad? Para evitar este debilitamiento de la cartera de créditos y el deterioro de los balances de las instituciones financieras. Ahora, a nosotros nos preocupa el aumento del riesgo sistémico porque esto puede socavar sin duda la estabilidad financiera y hacer más difícil el proceso de recuperación de los países. Nosotros vemos que la mayor volatilidad, y aquí se puede mostrar en el periodo considerado, ¿verdad? Que es entre 2000, 2009, 2010, 2019, nosotros vemos que con respecto a la década, digamos, 2000-2009, tenemos una mayor volatilidad incluidos en los flujos, sobre todo de inversión de portafolio, ¿verdad? Que aumentó su volatilidad. Este es un índice que nosotros presentamos en donde se ha dado mayor volatilidad de los movimientos de capitales y en realidad legitiman el uso de herramientas, ¿verdad? Para preservar esta estabilidad macroeconómica. Vemos que en el tema de la inversión
por ejemplo, el coeficiente de variación, la volatilidad de las salidas de los flujos de capitales, ¿verdad? Aumentó entre 2010 y 2019 de 1 en inversión directa, de 0,9 a 1, y en la inversión de portafolio de 1,5 a casi 1,7. Entonces, y la verdad es que esto le ha puesto más énfasis, como vamos a ver en la siguiente. Las autoridades de la región han fortalecido la regulación asociada a la salida de capitales, pero no cabe duda y la regulación macroprudencial ha sido muy importante para regular, por un lado, la entrada de capitales, ¿verdad? Que es la línea roja respecto a la salida de capitales, pero digamos, la regulación macroprudencial es fundamental para reducir el riesgo, ¿verdad? Aumentar la resiliencia del sector financiero, evitar riesgos de contagio y crear incentivos adecuados para la participación, para los participantes del mercado en general. Así es de que esto es lo que pensamos, pero un elemento central de la macroregulación es cómo lograr distinguir entre las entradas y las salidas de capital. Porque esto, la verdad, la literatura tiende a enfocarse en las entradas de capital y a subestimar los riesgos de las salidas de capital. Y esto es lo que nosotros tratamos de desagregar aquí. Obviamente, uno de los grandes temas de negociación a nivel internacional es si nuestros países van a tener o no, y si el Fondo Monetario Internacional va o no a aprobar la emisión de derechos especiales de giro, y también que esto generaría, por cierto, una mejor distribución de la liquidez a nivel internacional. Porque liquidez hay, el problema es dónde está esa liquidez. Y también sabemos que hay derechos especiales de giro que están en países superavitarios y por lo tanto nosotros estamos hablando de que una emisión de derechos especiales de giro, por ejemplo, de 500,000 millones de dólares, podría llegar a América del Sur, por ejemplo, 25,900, al Istmo Centroamericano 2,500, a México 9,300, y esto realmente ayudaría a aumentar la liquidez de nuestra región. Así es que en eso estamos. Obviamente estos son nuevos emisión de derechos especiales de giro, pero también estamos hablando de la, yo diría, redistribución de los existentes en los países superavitarios que también podrían llegar a nuestra región. Para apoyar políticas fiscales y monetarias, por eso pensamos que es esencial distribuir la liquidez global. Y la cooperación internacional es esencial en ese sentido para capitalizar las instituciones de crédito, tanto en la coyuntura como con una mirada más larga, nuestros bancos de desarrollo, por supuesto, pero también que los bancos de desarrollo operen con inversiones y de manera más contracíclica y no con tanta prociclicidad. Institucionalizar la cooperación entre los bancos centrales para sostener políticas monetarias expansivas, sobre todo las que se dedican a la estabilidad macrofinanciera, y desde luego potenciar el uso de medidas de regulación de flujos de capitales. Eso es lo que hablábamos en las láminas anteriores, para ampliar, por cierto, la seguridad financiera mundial y contrarrestar esta volatilidad que, la verdad, nosotros vemos que estamos ante una crisis sistémica. Por más que las instituciones financieras quieran manejar caso a caso, ¿qué nos puede decir Argentina de ello, verdad? Esto es una crisis sistémica, desarrollados y países en vías de desarrollo. Hay una iniciativa muy importante que está promoviendo Costa Rica, que se llama la iniciativa FASE, que en inglés es Fund to Alleviate COVID-19 Economics, que es un mecanismo bastante innovador, ¿verdad? En donde Costa Rica lo que propone es que los países desarrollados pongan 516,000 millones de dólares en recursos en un mecanismo de financiamiento concesional, ¿verdad? En un periodo de repago largo, incluso ellos proponen 50 años, con tasas de interés como las que tenemos ahora, cercanas a cero, sin condicionalidad, ¿verdad? Y que puedan llegar a todos los países independientemente de su nivel de PIB per cápita, o sea, países de renta media y también de baja renta, y que se canalicen, ellos proponen, a través de la banca multilateral. Ahora, porque nosotros le damos mucha importancia al alivio y a la reestructuración de países de renta media, porque son países, muchos de ellos, con altas vulnerabilidades. Incluso nosotros hemos hecho cálculos de que los países de renta media del mundo concentran el 96%
del total de la deuda de los países en desarrollo, excluyendo a China y a la India. Pero aún así, el desafío es enorme, estamos hablando del 96%. Por lo tanto, nosotros estamos proponiendo, ¿verdad? Y aquí no estamos tan solos, la comunidad internacional nos acompaña en algunas de estas, es esta iniciativa de suspensión del servicio de la deuda que ha aprobado el G20, pero para los países de bajos ingresos solamente. Nosotros estamos viendo que esto se debe ampliar en términos de poder incluir países vulnerables de renta media como el Caribe o Centroamérica, y también que se expandan el plazo, porque ellos lo aprobaron para 2020, parece que están negociando ya la expansión a 2021, pero creo que esto es muy importante. Y el segundo es que es urgente crear un mecanismo institucional internacional para la reestructuración de la deuda soberana, bajar la incertidumbre y los riesgos de renegociación de la deuda. Incluso hemos llegado a conversar, ¿no? Esto está en la mesa, que las agencias de calificadoras de riesgo, ¿verdad?, no deberían estar calificando a la baja en una situación de pandemia a los países. Eso los coloca aún más en vulnerabilidad. Entonces, aquí nosotros lo que proponemos es aliviar el pago de intereses, que aumentaría la disponibilidad de recursos. Como les decía, el promedio del pago de intereses en la región es 2,6%. Cuando nosotros vemos dónde estamos en materia de salud, ¿verdad? La región invierte 2,3 por debajo del pago de interés. Entonces, en algunos casos, como el caso centroamericano, que no es que tenga una deuda muy alta, pero sí tiene un déficit muy alto, que pudiera tener un alivio en el pago de intereses, y el Caribe un alivio de su deuda. Ahí sí estamos proponiendo un alivio de deuda, porque el Caribe no tiene capacidad, puede entrar realmente en un colapso muy importante, y por lo tanto creemos que, bueno, por supuesto los países que tenían mayor cobertura de salud, ¿verdad?, han tenido capacidad para mitigar mejor los efectos de la pandemia, pero ahí estamos nosotros hablando de dos subgrupos, el Caribe y Centroamérica. Y creemos que la recuperación, la dinámica enfrenta muy importantes desafíos, la verdad. Y con esto voy cerrando, queridos colegas, sobre todo que la recuperación, digamos, hay una gran incertidumbre. Eso está clarísimo. La crisis va a durar más de lo esperado, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro. No nos vamos a recuperar en los próximos años, y esto incluso lo ha dicho la propia Kristalina Georgieva. Y además hay una dinámica, una evolución de la pandemia con posibilidad de rebrotes, ¿verdad? Y entonces sabemos que esta persistencia puede afectar una dinámica productiva de empleo, de demanda por más tiempo. Entonces, creemos que es muy urgente una disposición política para mantener políticas fiscales y monetarias expansivas, y sobre todo para evitar riesgos sistémicos, mayor volatilidad financiera, y esto va a requerir urgentemente una dinámica multilateral y de cooperación internacional que hoy por hoy no está clara, no está totalmente definida. Así es que con esto termino. Agradezco muchísimo su atención y estoy a su disposición, y realmente decirles que es un placer acompañar estas jornadas monetarias de la República Argentina. Muchas gracias, Alicia. La verdad, muy interesante. A mí me surge una primera pregunta. Hablaste bastante de recuperación. La CEPAL viene planteando esta idea de reconstruir mejor. Me gustaría darte o pedirte que profundices un poquito en esta idea de la necesidad de sostener la política fiscal en este marco de sustentabilidad por ingresos, sobre todo pensando en una región sujeta históricamente a ciclos de origen externo, ¿no? Bueno, yo creo que lo más importante es realmente apuntalar, tener estos dos conceptos. Uno, que la crisis va a durar. Por lo tanto, la política fiscal es muy importante, y las políticas monetarias convencionales y no convencionales. Estos dos paquetes de políticas son muy importantes. ¿Qué está planteando la CEPAL? Nosotros sabemos que nuestra región tiene restricción externa. Eso lo sabemos muy bien, y que necesitamos abordar el tema del equilibrio externo. Y por lo tanto, lo que estamos proponiendo en el próximo periodo de sesiones es cuál es esa tasa de crecimiento a la cual la región, ¿verdad? ¿Cuál es su limitante en términos de crecimiento en relación al equilibrio externo? Para poder
conectar esta restricción del equilibrio externo con la urgente necesidad de movernos hacia inversiones en sectores dinámicos. Y ahí es donde estamos planteando, ¿verdad?, que la urgencia de que la región crezca por lo menos un 4%. Es decir, ahí nosotros estamos definiendo una tasa de crecimiento muy importante de 4% y estamos diciendo que esta tasa del 4 tenemos que alcanzarla con redistribución, es decir, ese elemento de redistribución es muy importante, es decir, la igualdad importa, la redistribución importa en el tipo de crecimiento que vamos a tener. ¿Por qué? Porque lo que queremos es un crecimiento que genere empleo y por lo tanto nosotros estamos haciendo propuestas en 7 sectores dinámicos, calculando que esta tasa de crecimiento del 4% en 7 sectores dinámicos, la energía, lo digital, el transporte, la infraestructura, en el cual podríamos generar un empleo muy importante en la próxima década. Por ejemplo, en el caso de la energía, estamos calculando que se podrían generar 7 millones de empleos si realmente le apuntamos a la inversión correcta en materia energética. Entonces, esto es un ejemplo, ¿verdad? Pero estamos haciendo un análisis de 3 brechas en donde estamos viendo que para poder conciliar el equilibrio externo, la igualdad y la sostenibilidad ambiental, la región tiene que crecer por lo menos 4%. Y segundo, tiene que redistribuir por lo menos 0,5% del Gini, del ingreso, cada año, hasta alcanzar a llegar en el 2024, ¿verdad?, a un Gini de 0,4, por ejemplo, en toda la región, ¿verdad? Y eso nos permitiría, por cierto, eliminar la pobreza extrema al 2024 y quizá la pobreza en una década si realmente hiciéramos esto claramente. Bueno, Alicia, muchas gracias por la presentación. Quisiera, un poco conectando con la pregunta anterior de Sergio, tú has hecho un fuerte énfasis en la importancia de las políticas monetarias y fiscales para consolidar el crecimiento en la pospandemia, también en el rol de la restricción externa como una de las principales limitantes para el crecimiento sostenido de la región y por lo tanto la importancia de la liquidez global y de la recirculación de esa liquidez global hacia los países emergentes y en particular hacia la región. Quisiera saber si pudieras profundizar un poco sobre las políticas de oferta, pensando en que más allá de ese financiamiento en la transición, es tan importante el cambio estructural para relajar la restricción externa en el largo plazo. Por supuesto, muchísimas gracias. Es una pregunta muy importante porque creo realmente que, por un lado, los países tienen que prepararse muy bien para que esta recuperación, como decía antes, pueda ser una recuperación con empleo, que eso es lo que más ha sido afectado en este periodo. Ahora, ¿cómo vamos a financiarlo? Y ese es el tema de fondo, porque las restricciones del equilibrio externo están muy asociadas también a un patrón exportador de la región, un patrón que no hemos logrado vencer, que es un patrón que además tenemos el riesgo que con la crisis se vaya hacia la reprimarización. Eso yo creo que es una gran preocupación, sobre todo en Sudamérica, ¿verdad? Que nos vamos a ir nuevamente al extractivismo mineral o energético. Y esa es la parte que nosotros sí queremos plantear, porque si bien es cierto que es urgente echar a andar el sector exportador, que esa es la idea, ¿verdad?, para poder vencer este desequilibrio externo que está basado fundamentalmente en este gran déficit que enfrenta la región históricamente, ¿verdad? Y creo que ahí hay un tema. Ahora, creo que el flujo de capital hacia nuestra región es urgente. Y ese flujo tiene que venir, por un lado, en derechos especiales de giro, que obviamente eso es para apuntalar reservas internacionales y tal, pero también creo que la cooperación entre los bancos centrales es un tema que hay que lograr, ¿verdad? Creo que las medidas no convencionales de los bancos centrales puede ayudar mucho también a estimular mayor liquidez a la economía real. O sea, porque aquí el tema es no solamente cómo nos movemos en la economía financiera, sino cómo trasladamos parte de este financiamiento a la economía real, que eso es lo que nos está afectando tan fuertemente. Entonces, derechos especiales de giro es uno, pero también creo que los países necesitan
aplicar políticas macroeconómicas macroprudenciales. Esto también me parece fundamental, controlar de alguna manera la salida de los capitales, ¿verdad? Y por otro lado, y favorecer obviamente la entrada, pero creo que es muy importante poner límites, ¿verdad? En donde también haya determinadas operaciones, ¿verdad? Que sean cauteladas de alguna manera y también establecer algunos límites al endeudamiento en el exterior de bancos locales, por ejemplo, o la emisión de créditos en moneda extranjera, porque eso también pone muchos límites a la economía. Entonces, como que es una caja de herramientas, ¿verdad? Genérica que tiene que ponerse en marcha, ¿verdad? Sobre todo para regular, moderar la toma, el otorgamiento de créditos por parte de entidades financieras, y creo que esto es parte del tema que tenemos que abordar, y sobre todo ustedes, los bancos centrales, tienen en esto un papel muy importante. Aprovechando un poquito también tu respuesta a la pregunta de Germán en torno a oferta, una de las características que ha tenido nuestra región históricamente ha sido lo poco que comercia entre sí, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que ven ustedes hacia adelante en lo que nos deje la pandemia hacia la nueva normalidad, como para incrementar el comercio intrarregional y así darnos escala para ir de a poco saliendo también de la heterogeneidad estructural de nuestras economías? Esta es una pregunta fundamental, mi querido, realmente, y te la agradezco porque creo que es una de las preguntas, querido Sergio, centrales en nuestra región. Hemos ido ahora sí que hacia atrás en materia de integración regional, porque fíjate, el comercio intrarregional en nuestra región ha caído, ¿verdad? Históricamente, llegamos a tener 17%, fue como el máximo. Estamos en 11% en el 2020, con graves problemas yo diría, en mecanismos de integración como el Mercosur. Nosotros incluso hemos planteado el vaciamiento del Mercosur, que es muy grave esto, porque el comercio intrarregional tiene una ventaja, una gran virtud, y es que potencia el encadenamiento con pequeñas y medianas empresas, y además que son las que más generan empleo. Entonces, de alguna manera nos va moviendo hacia una mayor, yo diría, inclusión productiva, diversificación productiva. Pero hemos dado la espalda al comercio intrarregional. El mecanismo más exitoso de comercio intrarregional es Centroamérica. De eso no cabe duda, es el que ha sido más resiliente. Pero Mercosur, muy mal. La Alianza del Pacífico, que obviamente se habla mucho de ella, pero tampoco va nada bien. Entonces, y creo que el gran ganador en este proceso de reorganización económica del mundo, porque el mundo se va a reorganizar geográficamente de una manera muy diferente. Vamos a tener bloques Norteamérica, Europa, Asia, Pacífico, y nuestra región no define su estrategia. El único país que tiene, bueno, una estrategia es México, ¿verdad? Por su tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y ahí sí hay más articulación de cadenas de valor con ese mercado norteamericano, pero el resto de nuestra región no define, y lo que define más bien es relacionarse bilateralmente en materia comercial. Bueno, Alicia, muchísimas gracias por tu muy interesante presentación y por la discusión que hemos tenido en estos minutos. Nuevamente agradecerte por haber participado en estas Jornadas Monetarias y Bancarias 2020. Un placer de verdad, querido Germán y querido Sergio, y un saludo muy afectuoso a Miguel Ángel Peche, por favor. Agradecerles el haber incluido a la CEPAL en estas jornadas monetarias. Muchísimas gracias.